Porque somos organización y movimiento, construimos nuestra historia. Presentamos a continuación Alerta Educativa. Un espacio para compartir experiencias de lucha y autoeducación desde los movimientos sociales. Un programa realizado por Centro Alerta y OPEX para su difusión libre por las radios comunitarias. Buenas noches, dependiendo de en qué horario nos retransmitan, ¿no? Tradicional saludo de este programa Alerta Educativa. Ya estamos en el programa 207. Muy contentos nuevamente con nuestros invitados, que seguimos teniendo invitados, y eso habla bien de nosotros. Algún día ya no vamos a quedarnos sin invitados y se va a morir Alerta Educativa, pero esperemos que eso no sea así, porque el movimiento social sigue vivo, ¿no? Y va proliferando, y eso es lo importante, ¿no? Y nosotros queremos siguiendo, ¿no?, esta memoria del movimiento social. Bueno, hoy día estamos con dos compañeros, ¿no?, que nos acompañan del Cajón del Maipo, ¿no? Nos encontramos con Juan Pablo Caldichuri. Hola, Juan Pablo. Hola, amigo, vecino también del Cajón del Maipo, y también muy cercano a nuestro amigo, que en los inicios de OPECH y de Centro Alerta ha estado también acompañándonos en diversas actividades. Y nos encontramos con Anthony, ¿no? Anthony Prior. Hola, hola. Vecino del Cajón del Maipo y vocero de la red metropolitana No Alto Maipo, ¿no? También, bueno, nuevamente estoy aquí con mi colega, amigo y compañero Rodrigo, ¿no? Rodrigo Sánchez. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, hola, un saludo a todas nuestras auditoras y auditores de este programa. Habíamos dicho en el último programa que no íbamos a estar de nuevo, juntos, pero bueno, hoy día estamos nuevamente acá y felices, ¿no?, de contar. Bueno, hoy día, bueno, el tema de discusión es este proyecto, ¿no? El proyecto que está llevando a cabo una empresa transnacional para poner central hidroeléctrica, ¿no?, en el río Maipo. En general, poco se conoce, ¿no?, de este tema, ¿no? Desde cuándo empezó, ha sido polémico, qué tiene que ver con el tema del agua de Santiago, ¿no? ¿Es realmente viable el proyecto? En fin, un montón de incógnitas que en general la gente tiene, y aún incluso la gente que es más militante, que estamos más pendientes de las problemáticas ambientales y económicas que vive nuestro pueblo, aún para nosotros es confuso, ¿no? Y por eso queremos hacer este programa, queremos de alguna manera desentrañar cuál es el conflicto, cuál es el tema que hay de fondo, y cómo realmente nos está afectando no solo a las comunidades del Cajón del Maipo, sino también de todo Santiago, ¿no? Y por qué no decirlo, a todo nuestro pueblo, ¿no? En tanto que ahí está en juego un tema muy importante, ¿no?, que es más allá que los minerales, quizás el valor más precioso que tenemos, ¿no?, que es el agua, ¿no? Y bueno, un poco de eso queremos hablar, y bueno, con ustedes que nos puedan aclarar. Quizás como puntapié inicial, ¿qué nos podrían decir para introducir brevemente a nuestros auditores respecto al conflicto, ¿no? ¿Desde qué año que estamos con este problema de la hidroeléctrica? ¿Cómo va avanzando? ¿Quiénes son los actores que están presentes ahí? No sé, Anthony, si nos pudiese... Bueno, el proyecto Alto Maipo, primero que todo, consiste en una gran hidroeléctrica que se ha denominado ser de pasada, pero que en la práctica constituye una verdadera represa subterránea bajo la cordillera de los Andes, porque es un proyecto que en su infraestructura considera la construcción de un enorme túnel de 70 kilómetros bajo la cordillera de los Andes, atravesando incluso el Monumento Nacional El Morado, afectando todas las napas subterráneas que hay en la gran trayectoria de 70 kilómetros, para poder producir cierta energía hidroeléctrica que va destinada específicamente a la producción minera en la cuarta región. El proyecto hidroeléctrico Alto Maipo es de una magnitud grande, porque considera captar 3 ríos del Cajón del Maipo, 3 importantísimos ríos del Cajón del Maipo, y que dan vida a todo el ecosistema de la montaña en distintos rincones de este amplio Cajón del Maipo que todos y todas conocemos en la región metropolitana, que es un verdadero patio recreativo, un verdadero pulmón para Santiago, y que contiene la cuenca del Maipo, que es importantísima para el funcionamiento no solo el de la vida en el Cajón del Maipo y las distintas actividades que ahí se desarrollan, sino que en toda la región metropolitana, y sobre todo con su importancia en el abastecimiento de agua para más de 7 millones de personas. Aproximadamente el 80% de las aguas de la región metropolitana para consumo humano vienen de la cuenca del Maipo. Entonces estamos hablando de un proyecto que se está instalando
en la cabecera de la cuenca más importante de la región metropolitana, donde se concentra la mayor cantidad de habitantes de este país, y se le está dando un manejo entonces bajo las manos de privados a estas aguas, a estos ríos que están, ¿cierto?, intentando ser metidos bajo la cordillera de los Andes para poder finalmente mover las turbinas de estas empresas, que en el caso de Alto Maipo es un proyecto que le pertenece a la transnacional AES Gener, que es una generadora de energía norteamericana que ha estado practicando sus construcciones, en distintas partes del mundo, y que tiene una fuerte presencia en Chile, adquiriendo el dominio de importantes cantidades de agua de las que deberían pertenecerle a todos y todas las chilenas. En este caso, el Alto Maipo es un caso más, entonces, donde se puede reflejar, es un muy buen ejemplo de cómo funciona el actual modelo económico en Chile, que se fundamenta en el extractivismo, ¿cierto?, de materias primas para poder hacer funcionar a sí mismo el modelo mundial que actualmente rige nuestras vidas. Pero hay mucho que decir al respecto. Tiene un proyecto que tiene muchas derivadas, porque hay una gran discusión que podemos dar respecto a energía y a todo lo que tiene que ver con energía y el proyecto Alto Maipo, pero también a lo que tiene que ver con el agua, la propiedad del agua y el manejo que actualmente se le está dando a las aguas en la región metropolitana. Si es algo verdaderamente democrático o no, cómo ha sido el proceso del proyecto Alto Maipo, cómo ha logrado superar las distintas barreras de la actual institucionalidad ambiental del país, que deja mucho que desear y que es muy paupérrima. Es decir, como ya dije antes, Alto Maipo en definitiva es un muy buen ejemplo para ver lo mal que está funcionando el modelo económico, pero también lo mal que están funcionando las recientes, ¿cierto?, herramientas institucionales que se han creado en materia medioambiental en Chile y que han demostrado no funcionar, no ser suficientes por distintas razones, ya sean económicas, técnicas o políticas. Depende del gobierno que esté y cuáles son las redes de ese gobierno, porque en el caso de Alto Maipo también podemos aprovechar de decir inmediatamente que es un proyecto que ha estado siendo apoyado por una red corrupta que involucra no solo al empresariado, sino que también a políticos muy importantes del país, a operadores políticos muy conocidos, muy relacionados y cercanos al actual conglomerado que tiene gobierno en Chile, a la nueva mayoría. Por lo tanto, no se trata solo de una historia de cómo se están captando los ríos en un valle, sino que se trata de también la historia de este país y cómo eso está afectando hoy en día, en el siglo XXI, a las distintas comunidades y personas en su vida cotidiana frente a la llegada de esta verdadera invasión transnacional que viene a acaparar nuestras vidas, nuestras formas de producir, nuestras formas de trabajar y finalmente destruir el lugar donde vivimos, que es lo único que tenemos hoy en día. Anthony, tú al principio... a ver, primero, este programa tiene como siempre una doble, triple finalidad, objetivo, digamos. Uno es mostrar efectivamente las experiencias que hay de lucha de nuestro pueblo, digamos. Pero también está la denuncia, la crítica. Y al pasó coladito, digamos, acabas de señalar que este proyecto, al parecer, estaría siendo para mineras que estarían operando en la cuarta región, o sea, ni siquiera es para los habitantes de la región metropolitana, digamos, en el caso de la obtención del agua, sino que es más bien para un poco lo que estabas diciendo al final de lo que estabas discutiendo, para apoyar el modelo extractivista, digamos. Sí, mira, para decirte unas cositas más antes de darle la palabra a Juan Pablo, que también nos pueda contar desde su perspectiva cómo se puede simplemente dar a entender qué es Alto Maipo. Respecto a lo que tú recién mencionabas, si nos vamos a las cifras, es realmente impresionante lo claro que está el escenario y entonces uno se da cuenta que el problema realmente está en que no tenemos la información. Y a medida que uno va accediendo a la información, tú vas armando el puzzle y te vas dando cuenta que la situación, cómo se están dando las cosas, ha sido suficiente clara desde que se piensa este proyecto. Cada paso ha sido premeditado y uno puede observar eso si es que se va a buscar la información, ¿cierto?, donde está aquello reflejado y que existe, digamos, en el caso de Alto Maipo. Y si nos vamos a las cifras, uno puede incluso decir que ni siquiera necesitamos producir más energía. Es un tema de distribución también energética, cómo se está utilizando la energía. Podemos ver que a través del norte, a través de líneas de transmisión privatizadas, se está exportando hoy ya energía. Se ha aprobado un proyecto para exportar energía a Argentina, por ejemplo. Y ahora se está ya proyectando exportar a Brasil, a otros países de Latinoamérica. Por lo tanto, ¿falta o no falta energía? Realmente nos falta. Tiene que ver con un tema de poder regular el mercado energético.
Es decir, necesitan producir, inyectar más para tener precios más baratos y poder dar continuidad económicamente rentable a sus proyectos mineros, y en este caso de Alto Maipo eso está reflejado ya en un contrato, o sea, el trato ya está hecho, la energía va a la minera Los Perambres de los Luxic en la cuarta región. Y asimismo, si observamos las cifras respecto a todo el mercado del agua, también vamos a encontrarnos con muchas irregularidades y muchas cosas que finalmente aclaran la situación. Pero hace falta hacer la reflexión, ir en búsqueda de el mapa completo. No solo quedarse con el discurso político de que Alto Maipo equivale a la mitad de la energía que consumen los ciudadanos en la región metropolitana, es una hidroeléctrica de pasada. No, hay que ver realmente el mapa completo. Esa es la invitación, digamos, que yo hago para pensar qué es Alto Maipo. No podemos quedarnos con un solo concepto. Sí. No, yo una consulta que se la puedo hacer a Juan Pablo. Bueno, hace uno que es vecino, ¿no? Vecino allá, originario, ¿no? Del Cajón. Bueno, hace unos días estuvimos conversando también aquí en Alerta Educativa con Rubén Collillo, que es la pareja, el compañero, digamos, de Macarena Valdés, asesinada también presuntamente, digamos, por una empresa, por sicarios, ¿no? De una empresa transnacional que también estaba poniendo una hidroeléctrica, ¿no? Y bueno, una de las cosas que conversamos con Rubén era cómo estas empresas son capaces de alguna manera doblegar a las comunidades, ¿no? Jugar al desgaste, detenerse un rato, ¿no? Esperar, incluso llegar a asesinar, como es el caso allá de Macarena, ¿no? Tú como vecino, bueno, ¿cómo has visto este tema, ¿no? La introducción, el tema de la organización de la comunidad, ya ¿hace cuánto tiempo de alguna manera que está este tema y si ahí están este tipo de estrategias ahí, ¿no? Bueno, buenas a todas y a todos. Diste ahí pusiste el dedo en la llaga, digamos, ¿no? Porque un tema que es muy sensible de este proyecto en particular y en general de los proyectos extractivistas es la inserción en la comunidad, los impactos sobre la comunidad o los llamados impactos sociales, diría el SEA, ¿no? El Sistema de Evaluación Ambiental. Pero en esos impactos sociales nadie pondera, nadie mide, nadie estudia, por ejemplo, los niveles de enemistad que provoca la adhesión o ser contrario, digamos, a un proyecto como este. Situación que en el Cajón del Maipo hoy día ha causado muchos problemas, si no miles, digamos, al interior de familias divididas que han terminado trenzadas a golpe por su adhesión o no al proyecto, ¿no? Porque un hermano quería trabajar y el otro era opuesto, ¿no? O sea, hay casos icónicos, ¿no? Como el de la familia de Volpone, de un famoso, digamos, escritor, claro, dibujante, etcétera, que son propietarios del Chalet de Piedra, cerca de San José de Maipo. El Chalet de Piedra, que fue un centro de tortura, digamos, para la dictadura, y que hoy día es un centro de eventos que fue alquilado a contratistas del proyecto. Y ese alquiler, en una familia que es tradicionalmente de izquierda, que tenían, qué sé yo, vínculo con el gobierno de la Unidad Popular, etcétera, y por tanto se les quitó la casa y se entregó a Contreras, ¿no? Y a la DINA en su formación, secreto, claro, al servicio secreto. Hoy día es un centro de eventos y que al momento de alquilarse provocó una división en la familia, digamos, en que terminaron casi trenzados a golpes, ¿no? Y como ese caso, con un lugar icónico, hay un montón más. Y básicamente la empresa llega a dividir, no llega quizás con toda la estrategia, toda la táctica desde un comienzo. De hecho, el proyecto rebota, es desde el 2007 que se está postulando, digamos, y inicialmente el proyecto es retirado del sistema porque tiene un montón de conflictos. Y cuando es reintegrado y empieza un nuevo proceso de participación ciudadana, aparece Imaginación, aparece de Tironi, ¿no? Ernesto Tironi, ¿no es cierto?, con equipos de... Tironi es el que hace la propaganda del no, para que los sepan, ¿no? Pero este es el hermano. El hermano. Sí, este es Ernesto. Y con tablas de doble entrada, ¿no es cierto?, la gente tomando notas, y allí
luego de esas visitas a la participación ciudadana, la estrategia de la empresa cambia y dice, miren, nosotros traemos el progreso, traemos el trabajo para el pueblo, y quien no quiere ese trabajo, digamos, son los afuerinos, ¿no? Quienes han llegado a vivir últimamente al Cajón del Maipo, o aunque lleven décadas, aunque hayan nacido ahí, si no son de una familia tradicional, no son del Cajón, siguen siendo afuerinos, etcétera. Bueno, y esa es la estrategia esencial, y tú la puedes ver en Huasco, la puedes ver en Aysén, la puedes ver en todas partes, ¿no es cierto? Las empresas traen el trabajo, traen el progreso, y quien no quiere el trabajo y el progreso es su enemigo, y esa es la división fundamental, ¿no? Vamos a seguir desnudando justamente. Vamos a continuar en el segundo bloque. Interesante lo que plantea Juan Pablo. Hoy día estábamos con un viceministro de Educación Alternativa de Bolivia conversando, y una de las cosas que señalaba que para privatizar no basta solo con entregar las cosas a las empresas para que lucren, sino que hay que cambiar la sociedad, ¿no? Y yo pensaba, mientras ustedes hablaban, que en general hoy día vivimos en una sociedad que ha cambiado mucho, ¿no? La gente se distrae en la tele, se distrae en los locales, dentro de Santiago, ¿no? Y a nadie le importa lo que esté pasando allá, ¿no? Quizás ese es un cambio necesario para... Nosotros somos otra generación, ¿no? Nosotros íbamos a la naturaleza, ¿no? Íbamos al cerro, ¿no? Y íbamos a hacer otra cosa. A mí me genera muchas cosas, digamos, lo que tú estás diciendo, pero creo que somos una sociedad profundamente hipócrita. O sea, nosotros somos causantes del sufrimiento de muchas otras personas en el planeta, somos causantes y somos provocadores, agresores de daño con esta omisión de preocuparnos, porque nuestra economía no es aislada. Nuestra economía está en constante... ¿cómo se dice? Vinculación con el resto del mundo. Por lo tanto, lo que tú estás comprando, pagando, vendiendo, estamos siendo parte de un mundo y no estamos sintiéndonos de esa manera, o no estamos actuando como si eso fuese así. Y en este caso también eso se da a nivel nacional con Santiago, ¿cierto? Y la omisión con lo que está pasando en todos los territorios, a los rincones del país, que estamos ahí hasta el cogote, ¿cierto? Sosteniendo la vida en la ciudad. Con esa hipocresía. Bueno, con esa idea que nos tira Anthony, nos vamos a nuestro primer tema con Mañana me chanto. ¿Te chantas? Yo no. ¿No? Pero bueno, el grupo se llama así. Nos vamos pa'l monte. Yo te cuento, ya me cansé de la ciudad. Sistema sucio y corrupto que no me deja respirar. Me aburrí de tu consumo y todo lo que hay que pagar. Yo me voy a la montaña a tocar y cultivar eso. Y nos vamos pa'l monte con mucha marihuana pa' fumar. Y nos vamos pa'l monte, yeah, yeah. Y nos vamos pa'l monte, con rica la marihuana pa' fumar. Y nos vamos pa'l monte, eso. Lo que nunca se me le puede olvidar son esas semillitas que me tengo que llevar para en la montaña poder cultivar toda esa marihuana que nos vamos a fumar. Y en el bosque como duende a jugar, correteando de por aquí por allá, cantando todo lo que queramos cantar, sin tener miedo de decir la verdad. Y nos vamos pa'l monte, con mucha marihuana para fumar. Y nos vamos pa'l monte, yeah, yeah. Y nos vamos pa'l monte, con rica marihuana para fumar. Y nos vamos pa'l monte, eso. Subiendo. A sonar, eso. La armonía de los vientos, todos bailando sin parar. Arriba, saca tu porrito loco, que quiero puro
montaña nunca se nos va a acabar. ¿A dónde? Y nos vamos pa'l monte, con mucha marihuana pa' fumar. Y nos vamos pa'l monte, yeah, yeah. Y nos vamos pa'l monte, con rica la marihuana pa' fumar. Y nos vamos pa'l monte, eso. Seguiremos todos juntos por el camino hermoso, hasta lo más profundo del bosque frondoso. Arriba, ahí donde me dijeron, hay que siempre esperando. Y el sol viene creciendo a los honguitos todo el año. Eso. Y nos vamos pa'l monte, rica la marihuana pa' fumar. Y nos vamos pa'l monte, yeah, yeah. Y nos vamos pa'l monte, con mucha marihuana pa' fumar. Y nos vamos pa'l monte, eso. Subiendo. Arriba, vamos para allá. Volvemos Tanta música que con Alerta tengo Educativa. girando en la cabeza, no me deja Bueno, aquí dormir, estamos con señor. Pablo García, anfitrión, Por eso es que vecino yo del quiero Cajón del Valle, cantar con con Rodrigo los Sánchez, tambores, pa' discutiendo liberar sobre mi este tema corazón. del problema, digamos, ambiental y también del movimiento, digamos, que está resistiendo un poco la hidroeléctrica Alto Maipo, ¿no? Discutíamos recientemente sobre el tema de las comunidades, ¿no? Cómo se filtra, y queremos un poco seguir profundizando en ese tema. Sería interesante que nos pudiesen relatar eso, pero antes de eso, vamos a pasar, digamos, a saludar a todas las radios que nos retransmiten, porque Alerta Educativa es un programa que existe solo porque hay una red de radios comunitarias que están resistiendo y están llevando la voz de este programa y de muchos más al oído de los vecinos de las propias comunidades. Así que, Rodrigo, por favor. Sí, saludamos a las radios que nos acompañan semana a semana, que nos retransmiten, a sus auditoras y auditores que están en todas partes, a Radio Antú en Achupayas, a Radio Galáctica de San Antonio, por supuesto aquí a Radio Juan Gómez Milla, a la Radio Voz de Paine, a la Radio Placeres en Valparaíso, a Radio Manque en la sexta región, a nuestros vecinos de la Radio Villa Olímpica, a los compañeros de Radio Conciencia y a la agencia de noticias, por supuesto, Medio a Medio, a Radio Nehuen y a las 3 radios que nos retransmiten fielmente hace más de 2-3 años, a Radio Sur, a Radio La Caterva y a Radio Presente de Buenos Aires, allá en la capital argentina. Así que para ellos, un gran saludo por parte de Alerta Educativa. Sigamos entonces conversando. Sí, no, mira, en el intermedio de la canción, mientras escuchamos Nos vamos pa'l monte, bueno, Juan Pablo nos comentaba, ¿no? Una de las preguntas hoy es preguntarte, bueno, cuál es el estado actual del proyecto, pero quizás lo más concreto es, bueno, ¿qué está haciendo la empresa, digamos? Porque el proyecto no es un tema de avance mecánico, sino que tiene que ver con esta relación con las comunidades. Y tú nos contabas una serie de mecanismos de desarticulación que tienen, ¿no? Que van incluso desde sobornar o entregar fondos concursables, cooptar, digamos. ¿Cómo opera eso? Quizás para que nuestros auditores conozcan también esa operatoria de la empresa, ¿no? O de las empresas, ¿no? Porque no es una empresa, yo creo, en este contexto, es una red. A esta altura de la red. Sí. O sea, me gustaría decir que antes de hablar de cómo la empresa ha operado, también hay que hablar del escenario previo a la llegada de la empresa, que también es parte de toda la forma de operar que tienen este modelo al final. Tiene que ver con las faltas y las omisiones por parte del Estado también en los territorios que no son Santiago, en el Cajón del Maipo, por ejemplo, gente que tiene mucha necesidad de las fuentes laborales, hay una mala educación, no tenemos hospital con gente para que nazca, hay todo un tema de comunidades que están aisladas o que estaban aisladas antes de la llegada de este proyecto. Entonces hay una grieta que deja el Estado, una grieta desde la sociedad chilena que está ahí esperando la llegada de estas transnacionales que aprovechan estas grietas para ingresar y llegan a nuestros territorios ofreciendo, ¿cierto?, con muchas luces de espectáculo y con muchos regalos, digamos, ofreciendo soluciones a problemas que pareciera que nadie más va a poder resolver, y si se le dejan al Estado vamos a seguir eternamente esperando. Entonces aquí también hay un tema de omisión por parte de ciertos organismos, de ciertas autoridades, instituciones en específico, que están inactivas y que también se vuelven activas
justo con la llegada de este tipo de proyectos. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, que llega después de años y décadas de tener abandonados los territorios, llega justamente a decir, aquí está el Ministerio de Obras Públicas, yo existo, y empiezan a arreglar desde los semáforos, se empiezan a hacer los temas viales, se ponen antenas de celulares, hay distintos tipos de desarrollo que llegan de la mano de esta empresa para que en el ambiente, en definitiva, se cree este efecto de que con la llegada de la empresa, y en definitiva es la empresa la que trae todo este desarrollo, siendo que no es así. Es decir, se aprovechan un poco la ignorancia de las distintas personas para poder plantear que la llegada de la empresa soluciona las vidas y mejora la calidad de vida en el territorio, siendo que en el efecto en la práctica es totalmente lo contrario. Y hay muchas personas, como digo, que caen en eso. Eso era previo a mencionar cómo opera la empresa. Importante lo que dice, sí, porque ese tema yo creo que también hay que relevarlo en el sentido de poder ver cómo esto no solo ocurre en el Cajón, como usted decía, está ocurriendo en muchas partes, similar ocurre en la educación. Nosotros venimos de ese ámbito y siempre decimos, no sería posible el crecimiento de la educación privada si no se hubieran abandonado las escuelas municipales. Y si en el Estado, entonces claro, la gente va y se voy a la escuela particular porque no me entregan nada. Otro gallo que cantaría si hubiese sido el Estado el que en esos lugares donde hay diversidad en la naturaleza, donde hay recursos naturales, el Estado hubiese protegido, hubiese creado, pero claro, como tú decís, están abandonados, y eso puede ser algo que se repite en muchos lados, ¿no? Y otro gallo cantaría si esa escuela particular no fuera subvencionada por el Estado. Además, pero ahí va un poco lo que tira Anthony, por ejemplo, en la pavimentación. O sea, además son subvencionados por el Estado. La pavimentación que se desarrolló en el Cajón en los últimos años, que tras décadas de abandono, como decía Anthony, llegó a Lo Valdés, ahora van avanzando hacia el embalse del Yeso. Es una obra de obras públicas, es el Ministerio de Chile con los impuestos de todos y todas los chilenos los que están financiando esos proyectos de infraestructura que evidentemente están asociados a Alto Maipo, pero quien se lleva los laureles, quien corta la cinta junto al ministro es el proyecto, que ante la comunidad lava sus manos y dice nosotros somos el progreso. O sea, el proyecto aparece urbanizando. El proyecto aparece como urbanizando, exacto. Así es, porque como te digo, hay instituciones que llegan de la mano con estas empresas y esperan esos momentos precisos para llegar, porque todo coincide finalmente y eso, al parecer, por lo que estos tipos ya tienen más o menos tanteado, ha funcionado en algunos territorios y sigue funcionando en nuestros territorios, pero por eso mismo existimos personas que llevamos a cabo distintos tipos de iniciativas para poder contradecir esto, pero es muy importante identificar primero qué es lo que está pasando para poder atacarlo. Y si nos vamos a la observación de lo que ha sucedido en el Cajón, los límites de Alto Maipo parecieran ser muy extensos en el sentido de que incluso están ofreciendo, por ejemplo, cursos para certificar la enseñanza media, educación media, cosas que debería estar a cargo del municipio en este caso por la actual legislación, pero que debería ser una responsabilidad del Estado, y al parecer hasta incluso en la educación da el presupuesto, ¿cierto? Porque la inversión y la ganancia con el proyecto Alto Maipo es mucho mayor para este tipo de empresas y es una necesidad imperativa para el modelo terminar con el proyecto Alto Maipo. Pero ¿qué pasa con los ejes de desarrollo local? ¿Qué pasa con la identidad local? Como decía Juan Pablo, esta intervención que se realiza en los tejidos sociales no está incorporada como un elemento que sea evaluado por el CEA. Por el CEA, el Servicio de Evaluaciones Ambientales, evalúa impactos ambientales, no sociales. Pero estos proyectos y estos conflictos no son conflictos ambientales, son socioambientales. Sí. Está la mitad del impacto sin ser evaluado y está entregado poco menos en bandeja a las empresas para que parezca que solucionan la vida, mientras en verdad están terminando con los verdaderos ejes de desarrollo que podrían dar continuidad a la identidad para que local. Los auditores entiendan, o sea, para que aclaren ese impacto, ¿no? Ese impacto social, que no solo que el agua salga contaminada, como dices tú, sino que hay otros temas, ¿no? Humanos, ¿no? Propiamente la economía humana. ¿Pudieran contar para que la gente también se ponga en ese... identidad, ¿no? No solo identidad ¿cómo es la vida ahí también? Partamos por la economía, digamos. El Cajón es un lugar súper aislado, la cuenca alta del río Maipo, a pesar de que está a 30 o a 60 kilómetros de Santiago. Es muy cerca, pero en el supermercado local un kilo de arroz no baja de lucas. O sea, nadie te cobra impuestos ni traslado por llevarlo, pero como es un lugar aislado, como está dedicado al turismo básicamente, todo es más caro. Sí. Cosa que afecta no solo a los visitantes todo vale lucas, ocasionales, más que no baje lucas, todo vale lucas, claro, de lucas para arriba. Afecta mucho a la gente, ¿no? Que vive allí.
y que básicamente funciona en su mayoría vinculada al turismo. El Cajón recibe miles y miles de autos y personas todos los fines de semana. Es un destino junto con Valparaíso para toda la gente que viene de paso en Santiago. Van al Embalse del Yeso, a las termas de Colina. Estamos hablando de, no sé, 20, 30 van todos los días con extranjeros al Embalse del Yeso, que luego pasan y se compran una empanada, 1 kilo de pan amasado. Y bueno, la van es de una agencia de turismo de acá de Santiago, pero el pan amasado y la empanada lo hace la vecina, lo hace la señora, la tía, el caballero que está ahí. Y la economía del Cajón, en términos generales, bueno, hay un porcentaje que es la hidroelectricidad, en la que trabaja muy poca gente. Hay 4 centrales hidroeléctricas, no creo que sumen 30 o 50 personas como obreros, como trabajadores permanentes, digamos. Hay una sección minera del Cajón, que es minería no metálica, sacan carbonato de calcio para la producción de cemento, etcétera. Eso debe tener unos 30 años. Más. Es tan antigua como la minería cuprífera, que desapareció. La minería metálica, digamos, se acabó el metal, o más bien se acabaron los bosques para fundir el metal. Sabemos que a comienzo del siglo XX no había ni un árbol en el Cajón del Maipo. Todo lo que hoy día vemos son renovables, porque por decreto colonial tú si tenías una mina tenías derecho a talar los bosques cercanos aunque no estuvieran en tu propiedad. Bueno, cuento corto, la minería metálica se acabó y lo que queda es carbonato de calcio, que tampoco, digamos, contrata a muchas personas. Y evidentemente tanto la empresa hidroeléctrica como las empresas mineras tributan en Las Condes y no en San José de Maipo, ¿no es cierto? Sí, claro. Tienen sus casas matrices en Las Condes. Entonces, la economía local de las personas que viven en San José de Maipo, algunos, un porcentaje menor, trabajará en estas faenas mineras, pero la mayoría trabaja en pequeñas actividades asociadas al turismo, en la creciente oferta de restaurantes, de hoteles, de hostales, de todo ese tipo de alojamiento. ¿Para qué decir de la empanada y del pan amasado y de las manufacturas ahí que les proveen un apoyo a la economía doméstica a las personas, ¿no? Entonces, la economía del Cajón, eso sería como una mirada en términos generales, ¿no? Eso se iría acabando, digamos, con la hidroeléctrica, ¿no? Con la contaminación. Digamos que podría afectar al turismo, ¿no es cierto? Que la disminución del río, del caudal del río, afectaría a todas las actividades que se desarrollan en el río, el rafting y todo eso. Al parecer desaparecería porque el río disminuye un 50% su caudal en los tramos más críticos, que son los tramos de la actividad turística, ¿no? Pero me falta una actividad económica que es muy importante y que en realidad más que una actividad económica debería ser considerada un servicio social, y es la provisión de agua potable para Santiago, que está radicada ahí en la zona del Embalse del Yeso. Digamos que toda la zona sur de Santiago se abastece de la Laguna Negra, que es una laguna natural, digamos, que fue construido el acueducto desde 1887, una cosa así, que Vicuña Maquena, Benjamín, intendente de Santiago, ¿no es cierto? Fue una expedición, sí. Hizo una expedición y detectaron... Ese tema parece ser un tema muy importante, ¿no? El tema del agua. Sí. ¿Qué les parece que nos profundicemos en nuestro tercer bloque? Y hoy día quedándonos con esta imagen, ¿no? De estos señor cobranza, ¿no? Que nos están quitando nuestro medio ambiente. Nos vamos con Las manos de Felipe en Alerta Educativa. Son totalmente corruptos todos. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, Norma Pla, caballo lo tiene que matar, vienen con chorizo que ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo, o a los hijos si es que tienen, o a su amigo el presidente no le dejen ni los dientes, porque Menem se lo gana y no hablemos de pavadas si son todos traficantes, y si no el sistema qué, no me digas se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos, ellos transan, ellos venden, y
es solo una figurita de que te dé presidente. Si estaba Alfonsín, el que vende es otro gil. Son todos narcos y de los malos. Y si te agarran con un gramo después que te la pudieron, se viene la policía, de seguro que va preso. Sube la balanza, el precio también sube la venganza y ahora va. ¿Ahora qué? Son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo. Ay, 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 uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten de Jujuy? Ay, 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 uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten de Jujuy? Ese es el perro, el Santillán. Si no lo pueden golpear, lo van a querer comprar con discurso. Si no les sale, son capaces de dar acciones de los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va dejando algún perrito que le mete del sistema el dedito en el culito. Sangre y se retorce ese gran culo de este mundo y hace el muro. Está en lista, los demócratas de mierda y los forros pacifistas. Todos narcotraficantes que transmiten por cadenas, son de caos, paranoiquean. Te persiguen si sos puto, te persiguen si sos pobre, te persiguen si fumás, si tomás, si vendés, si compras un pobre tonto que lo hace para comer. Ahora qué nos queda, elección o reelección, para mí es la misma mierda, hijo de puta. En el Congreso, hijo de puta, en la Rosada y en todos los ministerios van cayendo hijo de puta que te cagan a patadas. Se escuchan tiros y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva. Se escuchan tiros y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva. Se escuchan tiros y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva. Se escuchan tiros y son las armas de los pobres, son los gritos de latino. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva. Se escuchan tiros, y son las armas de los pobres, son los gritos de latino. ¡Patria! ¡Patrón! Volvemos con la alerta educativa ya en nuestro tercer bloque. Veníamos escuchando aquí al señor Cobranza, ¿no? Pero bueno, siempre identificado con estos rapaces señores, ¿no? Pero yo creo que este tema de los dueños de las empresas de este tipo, ¿no? El sector de recursos naturales aquí en Chile han dado quizás la muestra de ser quizás los individuos más certeros, ¿no? Y poderosos del capital, ¿no? Brutal, no sé si estábamos queriendo hablar, pero uno de los temas que más llama la atención, que no solo el asesinato, ¿no? Sino este asesinato masivo que podrían estar haciendo. Muchos ciudadanos nos preguntamos un poco lo que tú señalabas, Juan Pablo, ¿qué pasa con el agua, no? ¿Para qué quieren usar el agua ellos, no? ¿Por qué uno de los afluentes más importantes del agua potable en Santiago está en cuestión, no? ¿Y qué rol juega ahí las empresas proveedoras de agua, no? Con las mineras. Si pudiesen contarnos ese tema y profundizar para que nuestros auditores tengan argumentos, ¿no?
Bueno, el agua es uno de los temas más interesantes del proyecto y que nos lleva a pensar desde un comienzo que un túnel de 70 kilómetros, que es una tremenda inversión, digamos que el de La Mancha es mucho más corto, hacer un túnel de 70 kilómetros son muchas lucas, y que probablemente cuando los ingenieros sacaban los cálculos decían, oye, pero esto no da, no hay suficiente agua para pagar una inversión como esta. Y de allí que nace la suspicacia respecto de que esto, mucho más que un proyecto hidroeléctrico, es un proyecto de apropiación de las aguas. Entubar los distintos caudales cerca de su nacimiento y la caída del embalse del Yeso, que es una reserva de agua potable para la región metropolitana. Decíamos que la provisión de la zona sur de Santiago está anclada en la Laguna Negra, y al lado de la Laguna Negra está este embalse que es artificial y que tiene la función de proveer de agua en caso de una emergencia, cosa que históricamente todavía no se da. De hecho, hace como 3 o 4 años atrás, La sequía famosa. sí, se terminó recién el ducto que conecta el embalse con el acueducto que va hacia Santiago. Sí, para aclarar, o sea, por un lado, la Laguna Negra de alguna manera es la que nos está proveyendo agua, ¿no? Exacto. Y el embalse es una suerte de reserva que tenemos Exacto. todos los santiaguinos para que no se nos corte el agua. Exacto. Que es lo que justamente pasa cada rato. Que es lo que justamente pasa acá. ¿Por qué pasa eso entonces si tenemos reserva? Probablemente por la nula inversión que ha hecho Aguas Andinas, que es el que maneja la sanitaria de Santiago, digamos, en este tema. O sea, deberían tener grandes piscinas de acumulación, por contrato, ¿no? Hace ya un montón de años esas piscinas deberían estar construidas y no las han construido. A pesar, disculpa, de que sí las han cobrado en la cuenta, porque nos han cobrado a nosotros las obras de infraestructura, pero que no han servido al parecer porque se sigue cortando el agua. O sea, hay una pega que no se ha hecho, disculpa. Me cortaron el agua porque debía y porque esos residuarios, el metro cúbico no te sale nada, pero todo lo otro te sale escaleta de plata, güey. Bueno, básicamente se corta el agua porque el agua viene del cerro y cuando llueve en altura, cuando llueve con calor, digamos que el agua se revuelve, viene chocolate y el barro echa a perder todo, ¿no? Si se mete a la lavadora, al calefón, lo echa a perder. Entonces, Aguas Andinas prefiere cortarte el agua antes que pagarte la indemnización de 10.000 lavadoras, ¿no es cierto? Probablemente sería más barato restituir la pega del maestro Peñalosa, que era el que cerraba la llave cuando el agua venía turbia y las piscinas de decantación quedaban limpias, pero esas piscinas de decantación hoy día no son capaces de abastecer la demanda creciente de agua en Santiago, y probablemente no lo sean en el futuro ni con la Laguna Negra ni con el embalse del Yeso, porque justamente hay un convenio entre la empresa hidroeléctrica que construye Alto Maipo y Aguas Andinas, un convenio que fue durante muchos años secreto, que por orden judicial se tuvo que hacer público, se hizo público unos minutos en la web de la empresa, luego el documento desapareció. Por suerte algunos tipos lo descargaron y está a nuestra disposición, y el documento convenio entre Aguas Andinas y Alto Maipo es un convenio para que el embalse del Yeso le entregue 15 metros cúbicos por segundo a la hidroeléctrica, lo que supone como un cuarto de toda la energía, de todo el agua que va a usar el proyecto, ¿no? 15 metros cúbicos por segundo es un tremendo volumen de agua, que va a suponer evidentemente que el embalse se va a secar más temprano que tarde. Y bueno, no sé, son 30, 40, 50 páginas de documento y en ninguna parte el documento habla sobre los problemas de agua, habla sobre la provisión de este embalse de reserva para Santiago. Lo único que trata son de temas económicos, ¿no? De cuántas lucas por acá, cuántas lucas por allá, y finalmente haciendo caer a Aguas Andinas en un problema judicial y técnico, que es que ellos son una empresa sanitaria. Claro. Y le van a arrendar el agua, digamos, le van a vender agua a un proyecto hidroeléctrico, agua que es para sanitaria, digamos, ¿no? Y ellos tienen una concesión del Estado de Chile para administrar esa agua. Es curioso que ahí tú estás parado en el embalse y hay un tremendo cartel que dice no entrar, propiedad privada. Y uno dice, pero esto es público, esto es propiedad pública concesionada a un privado. No es propiedad privada, ¿no? Es propiedad colectiva, es propiedad de todos y todas. Pero
un poco este caso, ¿no? El convenio entre Alto Maipo y Aguas Andinas revela cómo se mueven las cosas en este país, ¿no es cierto? Cómo se han tejido la construcción de estos grandes proyectos que, como decía en un comienzo, caben serias dudas respecto de Alto Maipo, si es realmente un proyecto hidroeléctrico, hidroenergético, porque claro, el agua, y por eso Chile tiene una hidroeléctrica en cada río, o más de una, digamos, porque tiene muchas condiciones hidráulicas estudiadas desde comienzo de siglo por los ingenieros chilenos, ¿no es cierto? Y que hoy día proyectan ganancias en el mercado latinoamericano. Pero la verdad es que el río Maipo es pequeño, tiene muy poca agua, y esa agua, digamos, va a alcanzar, en este caso, a producir 200 megawatts, lo que, digamos, es mucho menos que los 600 que produce Ralco, por ejemplo. O sea, es un tercio de la producción de Ralco, con mucha menos agua, y pongamos la inversión, no sé cuánto habrá costado Ralco, pero me imagino que Alto Maipo en sus 2.400 millones de dólares que vale hoy día es mucho más caro. Entonces, probablemente el día de mañana, de ahí de Las Lajas, muy cerca de Puente Alto, construyan un nuevo túnel, ¿no es cierto?, que se lleve esta agua hacia las mineras cercanas como Los Bronces o Andina de Codelco o Teniente en Rancagua, no lo sé. Probablemente este sea un proyecto de apropiación del agua mucho más que un proyecto hidroeléctrico, ¿no? Mira, como usted decía, ya estamos en el tiempo, vamos a nuestro tercer tema, pero decir, ¿no? O sea, para todos los que estamos mirando este tema del agua acá en Santiago, estamos viendo el tema del Alto Maipo, no pensemos que solamente es un proyecto, digamos, que nos podría asociar el agua, como se pone, sino que es algo más, ¿no? Y no es una empresa, sino que es una red de empresas, el capital conjunto, digamos, apropiándose quizás de nuestras condiciones de vida. Bueno, esperemos que pase y quizás podamos hablar de que esta cosa cambie. Bueno, ahora nos vamos con nuestro último tema, nos vamos con el rapero venezolano, ¿no? Fallecido trágicamente, nos vamos con Cancerbero, ¿no? Mañana será otro día, en Alerta Educativa. Sentado de noche en un banquillo, fumándome un cigarrillo con un revólver en el bolsillo, de rencor lloraba. Quizá por la soledad que me acompañaba, solo interrumpida por un padre que en alcohol se ahogaba. Miraba el suelo mientras sacaba el cañón y apuntaba el nudo que a mi cuello asfixiaba. Y cuando solo pensé en no pensar más nada, oí la voz de un hombre que se acercaba y me comentaba. Llevaba lentes oscuros y un bastón que lo guiaba. Me pidió fuego y luego se sentó donde yo estaba. De forma disimulada guardé el arma de nuevo, me sequé la frente y le seguí la corriente a aquel ciego. Él dijo un comentario de las estrellas, de la naturaleza y de la luna. Dijo que hay cosas bellas que aprecia mejor ahora que no ve por causa de un cáncer sin cura. Como la piel desnuda de tu pareja en tus brazos, como brindar ayuda a tu hijo y ver su primer paso, como ver el horizonte del mar o simplemente apreciar el desfile de un ocaso. Fue entonces que le hice caso a lo que me decía. Me sentí tan cobarde en aquel momento, ya que ese hombre carecía de lo que yo tenía. Sin embargo agradecía cada segundo de aliento. Cuando sientas que la vida te ignora, llora pero valora mientras sonrías. Alguien decía que no siempre lloverá, en cambio siempre mañana será otro día. Cuando sientas que la vida te ignora, llora pero valora mientras sonrías. Alguien decía que no siempre lloverá, en cambio siempre mañana será otro día. Con nuevos logros y nuevas caídas, con nuevas heridas causadas y recibidas. Todos hemos sentido rencor a la vida, pero si nos la quitan odiaremos la muerte enseguida. La indecisión forma parte del ser humano, luchamos por metas que al tocarlas no nos conformamos. Decimos todo está malo y cuando estamos viejos nos quejamos y hablamos de los buenos años añejos. Si el reflejo en tu espejo no te hace feliz o piensas que la suerte te dejó de sonreír, ¿por qué sufrir cuando puedes oír la mejor música, la de tu corazón latir? Cuando sientas que la vida te ignora, llora pero valora mientras sonrías. Alguien decía que no siempre lloverá, en cambio siempre mañana será otro día. Cuando sientas que la vida te ignora,
Llora pero valora mientras sonrías. Alguien decía que no siempre lloverá, en cambio siempre mañana será otro día. Afromac, el instrumental. Es Canserbero, ni más ni menos. Mañana será otro día. Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Volvemos en el último bloque ya de Alerta Educativa, escuchando a Canserbero, ¿no? En el tono de Canserbero, ¿no? Mañana será otro día, ¿no? Hay que buscar otras formas, ¿no? Otras formas de existir, y probablemente esas formas de existir y de ganarle a estos poderosos puede ser también transformando nuestra forma de vida, ¿no? Reconectándose con otras cosas. Y en ese sentido ustedes, bueno, son parte del movimiento ya de vecinos. ¿Cómo ven la perspectiva de cambio? ¿Cómo hay que cambiar, no? ¿Qué se necesita? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué propuestas? No sé, Rodrigo. Sí, no, este es el bloque que generalmente lo que hacemos es soñar. Bueno, o sea, yo creo que voy a tomar la palabra. Yo creo que primero que todo es informarse, porque las personas que al no estar informadas pueden comprarse, digamos, cualquiera de los cuentos sobre cuál es la verdadera situación, para cuáles son los objetivos de los proyectos, cómo nos benefician o no. Entonces, informarse es el primer desafío, tener una comunidad informada, pero uno tiene que hacerse cargo de uno mismo. No podemos estar haciéndonos cargo de todas las personas ni estar insistiéndole, oye, infórmate, oye, participa constantemente, porque es la actitud que uno mismo tiene que tomar en el territorio ante este tipo de problemáticas una vez que la identificamos. Entonces, obviamente, el llamado que uno siempre hace es a organizarse, a poder tomar iniciativa, sea en el ámbito que sea, porque todos tenemos distintas capacidades o intereses o distintas aptitudes para conocer ciertos temas. Es decir, tomar iniciativa, tener claro que esto es un territorio que de la forma en que está siendo intervenido y qué cosas se pueden hacer en contra de estas grandes inversiones para poder frenarlas, obviamente, y poder poner en la mesa los verdaderos problemas o los verdaderos, problemas que queremos solucionar en nuestros territorios. Pero la perspectiva, al menos desde la Red Metropolitana No Alto Maipo, que es la organización que represento, esta organización nace por la pérdida por la pérdida del sostén o la pérdida del equilibrio de otra organización que ya se venía dedicando a oponerse al proyecto Alto Maipo, y nace con una perspectiva entonces crítica respecto a cómo se ha instalado la problemática del Alto Maipo y de cómo, de alguna forma, también cuáles son los tipos de los métodos, ¿cierto?, de organización o de acción que se han llevado en contra del proyecto. Y la visión de la Red Metropolitana tiene que ver más con nada con no generar una especie de militancia. Yo creo que la militancia termina dañando a las comunidades. Por lo tanto, uno tiene que ser vecino, o sea, ser independiente, no necesariamente ir y ponerte la camiseta de una organización, sino que hay que buscar espacios, que es lo que busca hacer la red, un espacio abierto a la comunidad en el cual se puedan canalizar las distintas iniciativas, por muy diferentes que sean, obviamente dentro de un marco de oposición al proyecto Alto Maipo, pero abierto a que los aportes y visiones de distintos vecinos puedan canalizarse, si ellos lo desean, por esta vía que tiene una cierta orgánica y que tiene cierta experiencia respecto a al menos la fiscalización a las obras de la construcción del proyecto Alto Maipo, y también a la movilización y discusión social que se ha dado detrás para identificar cuál es el verdadero conflicto. Entonces, yo creo que no hay que seguir permitiendo que las distintas barreras a participar hagan su trabajo, sino que tenemos que superar estas barreras, y eso pasa por hacer simplemente, o sea, parar de simplemente reflexionar, sino que pasar a la acción, y esa acción la determina cada uno, y ahí verá dónde puede canalizar o de qué forma se canaliza eso para que termine confluyendo, ¿cierto?, en una acción colectiva finalmente que termine hostigando o haciendo caer el proyecto. Por lo tanto, yo creo que ese es el llamado a los vecinos y vecinas de Santiago en general, de la región y el país, es primero informarnos sobre lo que pasa en nuestro territorio y tomar postura, porque sí nos influye, hay que identificar cómo nos influye para poder finalmente hacer algo al respecto. Pero yo insisto, el tema de los movimientos, el movimiento No Alto Maipo es un movimiento amplio, que está constituido por distintas células de trabajo colectivos en distintos lugares, Puente Alto, La Florida, San José de Maipo, distintos tipos de organizaciones.
pero ha tenido una seria dificultad para que estas distintas organizaciones puedan de alguna forma hacer confluir ese trabajo en un solo movimiento con una sola mesa de trabajo. Pero en ese transcurso hemos descubierto, ¿cierto?, que existen distintas visiones y que tienen que coexistir simplemente. Por lo tanto, yo creo que hay que buscar la forma de hacer algo al respecto. Y en este caso, la red metropolitana, al menos puedo decir que se ha estado el último tiempo dedicando a lo que es la fiscalización al proyecto Alto Maipo, porque nos hemos dado cuenta que realmente las instituciones que están creadas y que están disponibles para este trabajo no están haciendo este trabajo porque están defendiendo los intereses, ¿cierto?, de los personeros que existen detrás de los titulares de estos proyectos. Por lo tanto, de forma subsidiaria, la comunidad tiene que hacer su tarea y estar consciente de lo que está pasando en el territorio, es decir, cómo están interviniendo los distintos valles, qué está pasando con las aguas. Por lo tanto, ese trabajo, si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Y hemos descubierto que con los esfuerzos que llevamos, ya hay, por ejemplo, un procedimiento sancionatorio abierto por más de 14 incumplimientos ambientales, de los cuales 9 son de carácter grave, que si nosotros como comunidad no hubiésemos denunciado, ningún organismo del Estado hubiese detectado. Perdón, directamente a la empresa. Directamente a la empresa. El proyecto Alto Maipo está sufriendo ese procedimiento hoy en día. Por eso no son las únicas vías, porque sabemos que la institucionalidad ambiental no da el amplio y que esta institucionalidad ya aprobó el proyecto Alto Maipo. Por lo tanto, el sistema político, el sistema estatal no está dispuesto a discutir permisos ya otorgados. Pero sí tiene que ver con salvaguardar ciertos daños que podrían evitarse y que están ocurriendo en este momento en la cordillera. Esa es una área, y hay áreas también de acción política, de acción ya sea con la gente, pero lo importante es hacer, yo creo, pasar a la acción simplemente. Uh-huh. Bueno, ya estamos a 3 minutos de terminar el programa. Quizás 2 preguntas, si quieren decir algún comentario final, y también preguntarles, ¿no? Tú decías, Anthony, es fundamental informar e informarse. Sí. Nosotros hacemos este programa justamente en ese sentido. Si nos pudieran también recomendar fuentes de información que pudiésemos también nosotros divulgar por medio de este programa en conjunto con él, para también que nuestros editores se pero como quieran. Bueno, o sea, nosotros la verdad tenemos una página en Facebook, por ejemplo, que es Red Metropolitana No Alto Maipo. Hay otras páginas de distintas organizaciones que luchan contra el proyecto Alto Maipo, en la cual se informan periódicamente de ciertas actividades, pero que también mucho ha quedado en la prensa de las distintas iniciativas, distintas situaciones que se han dado en este proceso. Pero yo creo que si hay una persona interesada en realmente en poder profundizar en algún tema en específico, puede escribirnos a nuestras páginas de las redes sociales y solicitar cierta información respecto a temas, porque nosotros tenemos lo que hemos ido elaborando básicamente con nuestras propias manos, digamos, o sea, de fuentes nuestras, y lo que ha estado a disposición no está todo sistematizado, pero hay información. O sea, si hay alguien realmente interesado, puede y va a encontrarla, digamos. Y si hay, porque una pregunta medio organizativa, esta red, uno lo que va entendiendo a partir de lo que tú estás diciendo es que pueden ser individualidades, pero también pueden ser, entiendo yo, organizaciones, colectivos que se estén preocupados del tema, se acerca a esta red, así es el tema. Sí, claro, por ejemplo, está vinculado, hay una televisión local allá que se llama tvmaipo.cl, ahí también hay información, están los videos que saca la red comunitaria allá para informar de los problemas que están ocurriendo, ¿no es cierto? Pero ahí quería sumar una idea y alejar esto de la particularidad, porque en realidad Alto Maipo es un proyecto que se enmarca en la economía extractivista del Chile posmoderno, del Chile neoliberal. Entonces, no necesariamente tenemos que ir a una protesta del No Alto Maipo para oponernos al proyecto, digamos, ¿no? Claro. Al dejar de comprar, por ejemplo, los productos de Luxic, estamos haciendo un aporte, digamos, a que su grupo económico deje de ganar pesos con cada una de las cosas que nos venden, ¿no es cierto? Y hay miles de estrategias que podemos abordar, que podemos utilizar para tratar de hacerle daño al capital, ¿no es cierto? Desde nuestra pequeña posición de personas, ¿no?, de consumidores, de cómo queramos posicionarnos, hasta las grandes alamedas, las anchas alamedas, ¿no es cierto? Pero no necesitamos la grandilocuencia, no necesitamos las organizaciones oficiales, porque siempre estas son permeadas, infiltradas, como ha pasado en el caso de Alto Maipo. Entonces a veces son estrategias mucho más pequeñas, mucho más celulares, las que dan resultados mucho más efectivos, y es la historia de la oposición contra el proyecto.
oposición oficial da palos de ciego y son los pequeños piños, los pequeños grupos los que efectivamente le han hecho daño al proyecto. Y mucho más que hacerle daño a este proyecto, hay que hacerle daño a este modelo, a este sistema que es el que nos tiene esclavizados, ¿no es cierto? Y viviendo con mala calidad de vida como se vive en el Chile de hoy. Bueno, se nos hizo corto el programa. Como siempre, se hace corto. Agradecerle a Juan Pablo, agradecerle a Anthony por dar esta información. Irá la información que usted nos dice del programa de Alerta Educativa. Llamamos quizás un poquito a la conciencia, no solo ambiental, porque muchas veces se disocia esta conciencia, esta lucha ambiental, con una lucha política, ¿no? Y la lucha ambiental es una lucha política, y en el contexto actual, la lucha ambiental es una lucha política directamente, al parecer, contra el poder organizado de las transnacionales. Bueno, con eso nos quedamos aquí. Saludos a todo el auditorio. Saludos a Álvaro y Carreño en Radio Control. A Rodrigo, colega, nuevamente juntos. Aquí estamos juntos en Alerta Educativa. Así termina un nuevo episodio de Alerta Educativa, un programa realizado por Centro Alerta y OPET, donde discutimos y reflexionamos sobre las experiencias del movimiento social. Escúchanos en un nuevo encuentro, acá, en Alerta Educativa. Que no te cuestiones nada, que trabajes con empresa, que le creas a la prensa, que defiendas intereses de la clase burguesa. Nos tienen trabajando, así que no miren, no hablen.